Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, tardes, en este viernes 7 de enero, pues ya del 2022. Bueno, pues como habíamos acordado en la última sesión del 16 y 17 de diciembre, bueno, íbamos a empezar ya este enero y este fin de trimestre abordando los temas de implementación, ¿no? Bueno, antes de comenzar formalmente, bueno, yo les puse ahí en el Drive algunas lecturas que considero importante eh, y que bueno, eh, ahorita vamos a un poco a repasar de qué estamos hablando. Eh, Antes de empezar a proyectar las imágenes de la presentación, tengo aquí unos libros en los cuales vamos a basar nuestra disertación en estas 3, 4 sesiones de implementación. El primero de ellos, pues, ustedes ya lo conocen, el de Wayne Parsons. Me sigue pareciendo que es uno de los libros más importantes que tenemos ahorita en castellano y que, bueno, no solamente es sumamente robusto, ¿no? Sino que, pues, es muy completo. Me parece que teóricamente también es denso, ¿no? Y que, bueno, pues es una obligación que todo estudiante de política pública lo tenga. Eh, un poco menos conocido, menos frecuente, aunque el autor es bastante conocido, es este de análisis y gestión de políticas públicas de John Subirats y otros autores holandeses, ¿no? Tengo entendido que más bien este trabajo es una disertación, es una traducción de lo que los autores subsecuentes a Subirats hacen en otro idioma, ¿no? Pero que Subirats, bueno, tuvo la visión de traducirlos o de traerlos al mundo del castellano, y que me parece que hay unos elementos también ahí, creo que son relevantes para el tema de la implementación, de la política pública en general, pero sobre todo de la implementación. Eh, bueno, el primero, el de Parson, pues es bastante recurrente el encontrarlo. No tanto, tampoco es imposible, desde la editorial Ariel de Ciencias Sociales, un poquito caro, de hecho es más caro que el de Parsons. El de Parsons ya está muy abaratado, afortunadamente. Ya está, yo creo que a la mitad de su precio que originalmente se empezó a vender, ¿no? Es un poquito más difícil de conseguir, también un poquito caro, el de Jean-Baptiste Jarquin de Guy, un catalán, no es catalán, es francés, y me parece que como todos los franceses, pues tiene una visión bastante interesante, ¿no? Este es de Tecnos, este es de Tecnos, ahí perdonarán las mordidas de mis gatos, pero pues ya le metieron aquí colmillo, ¿no? Me parece que es un librazo de Jardín de Gui, muy bueno, todavía él está vivo, y bueno, para Subirates también, ¿no? Eh, y bueno, a mí me gustó mucho un tema introductorio de manera general que hace Mauricio Merino en un libro del CIDE que se llama Problemas, Decisiones y Soluciones. Ahí vienen varios autores. Creo que casi todos ellos muy conocidos, ¿no? Yo les recomiendo este libro del CIDE y del Fondo de Cultura Económica. Y algo vamos a ver de lo que dice el profesor Mauricio Merino, ¿no? Ya en el plano más específico, voy a mencionar solamente 3 libros que son parte de una antología que salió, pues no tiene mucho, me parece que es un muy buen esfuerzo que se hace del CIDE, aunque a mí no me gusta totalmente, te voy a decir por qué, que son esta tríada de la implementación de políticas. Nosotros hace todavía unos 3, 4 años, lo veíamos
en las sesiones de séptimo de políticas públicas, cuando yo daba 6, 7 y 8 y me permitía dar todo el tema de implementación en séptimo, o sea, ya no es posible. Y me parece que esta antología pues es relevante, ¿no? Conjuntamente con esta de las variaciones de la implementación, hay, como lo menciona, pues son 8 casos, y el que cierra la trilogía, pues es este que se llama Las burocracias de la calle, ¿no? Ya con un corte un poquito menos técnico, y pues todavía de toda esta validez que tiene el analizar, el estudiar, pues a la población, o la importancia que tienen las personas de a pie, ¿no? Entonces, creo que estos 3 libros son básicos también en sus bibliotecas, ¿no? Y no menos importantes, y pues casi imposible de conseguir, el de implementación, que fue, yo creo que fue el primer gran libro, este libro que tienen aquí en sus manos, fue el primer gran libro de implementación. Ahorita les digo de qué año, del 73. La primera edición es del 73, ¿no? Primera edición en inglés del 73. Y bueno, aquí con esta primera edición del 98 en castellano. Yo, pues sí, ya voy a caer en cuenta de ya no estar prestando los libros porque, pues, primero ni los leen. Y segundo, pues ya me lo tienen como baraja aquí, está un poquito ya lastimado el libro. Y lamentablemente este libro que ya lo he comentado en otras ocasiones, eh, pertenece a una serie de esto que viene aquí arriba, Nuevas Lecturas de Política y Gobierno, ¿no? Que hizo en coautoría el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública con el Fondo de Cultura Económica, pero también esta universidad del norte, ¿no? Eh, y, eh, y también aquí, si no mal recuerdo, el gran estudio introductorio corre a cargo de Alejandro Buendía, si no mal recuerdo, es un profesor de la UACM, perdón, de la UAM, no sé si todavía esté vivo, pero es un súper, hiper, mega buen estudio introductorio, ¿no? Sería bueno saber si todavía este profesor está vivo, pero este es el primer gran libro de implementación. ¿Por qué ya no se edita? No me pregunten, ¿no? Yo cada vez que veo que hay 20,000 y 80,000 ferias de libro, sigo sin entender por qué estos libros ya no los publican, y otros muchos más. Y pues uno se da cuenta que las ferias de los libros pues ya nada más son negocios de las editoriales, y que pues poco, digo, encuentra uno cosas bastante notables, no hay que decir que no, pero que pues sí se reservan también muchas cosas, y únicamente pues atienden una demanda, ¿no? En esta idea muy mercantil, en esta idea muy de mercado de pues si hay demanda, pues yo oferto, ¿no? Y como nadie pide estos libros, yo no los voy a ofertar. Pero este libro pues ya es prácticamente imposible de conseguir, ¿no? Y yo ya no lo voy a prestar para sacar copias porque pues en realidad ya está sumamente maltratado de tantas copias, y no creo que las copias las lea, ¿no? Por último, y no menos importante, bueno, a esto hay que sumarle pues las antologías de Luis Aguilar, el tomo 4, que se le dedica a este tema de la implementación, que bueno, yo creo que sigue siendo una lectura obligada. Vamos a ver algunos textos de esta antología, sobre todo a Sabatier, Masmanian, Richard Elmore, Van Meter, Van Hoor, incluso el propio Bardach o Bardach. Eh, este libro, eh, pues lamentablemente también, no sé por qué a nadie se le ha ocurrido. Yo lo he comentado en Lerma, pero bueno, hay otras prioridades. Este libro de Implementation Games de Eugene Bardach, publicado por el MIT, me parece que es
después del libro de, es una apreciación personal, ¿eh? Después del libro de Prisman y Wildavsky, de la implementación, me parece que este es el segundo, o le anda ahí quitando el primer lugar al tema de la implementación. The Implementation Games de Eugene Barda, publicado por el MIT, por el Tecnológico de Massachusetts, ¿no? Del 77, ¿no? Entonces, pues sí, hemos llegado muy tarde a la implementación en México, como en varias cosas. Y algo que, repito, es una apreciación muy, muy personal, es que esta serie de libros, que me parece que son bastante serias, bastante loables, hablan de generaciones, de la tercera, de la cuarta generación de la implementación, y por lo que yo llego a entender, tratan de mencionar que la primera generación está un tanto superada. No sé si es lo que estoy entendiendo, ¿no? Para mí me parece que van a meter Van Horn, Bardach, Elmore, Prisman, Wildavsky, Bardak, no están superados. O sea, la primera generación de implementación de políticas públicas, perdón, pero no están superadas. Y más en México, no creo, ¿no? Entonces yo creo que sí tendríamos que empezar a desarrollar estudios de la implementación más serios en México, y que bueno, es mi cantaleta de siempre, ya ven que siempre lo he dicho, la planeación se la comieron los políticos, es decir, el diseño, ¿no? La planeación, la, la, la planeación fue muy desastrosa en México hasta el 77. Después ya hubo un enfoque más de libre mercado, que es que la presupuestación se comió la planeación, y que bueno, ahorita estamos tratando de, bueno, hay cierto empuje por regresarle la dignidad a la planeación por encima de la presupuestación, ¿no? Nadie está diciendo que crezcan billetes en los árboles y ese tipo de cosas, ¿no? Pero creo que si bien la presupuestación, los dineros, la lana siempre es importante, si la ponemos al frente, eh, los problemas públicos los hacemos dependientes del presupuesto. Y entonces empezamos a diseñar políticas públicas con un orden más bien de gasto fiscal que de resolución de problemas públicos, ¿no? Entonces, el diseño se lo fue comiendo el tema político. Los políticos, ¿no? No los administradores, ojo, los políticos se comieron la planeación, ¿no? Y me parece que la llevaron al terreno de la economía, ¿no? Con algunas fallas, con algunos aciertos, etcétera. Y por el otro lado, en nuestra actualidad, como lo hemos comentado, la evaluación tiene una popularidad pues inusitada, ¿no? Uno de repente va en la calle, levanta una piedra, y hace 10 años uno levantaba una piedra y salían expertos en política pública. Ahora vas caminando en la calle, haces una piedra y salen evaluadores de política pública por todos lados, ¿no? Y dices, ¿de dónde sale tanto evaluador, no? Y si hay tanto evaluador y si hay tanto experto en evaluación de políticas públicas, ¿por qué los programas están tan mal hechos? ¿Mm? Pero bueno, eso ya lo he comentado en otros espacios. Eh, entonces, la evaluación acaba siendo una etapa muy técnica, cobró una relevancia por ser una etapa muy técnica, en donde el evaluador era una persona que participaba en política sin entrar en la política. Uh-huh, uh-huh. Entonces trataba de emitir sus opiniones y se pensó que el diseñador, el administrador, el implementador tenía que pasivamente hacerle caso. ¿Mm? Yo creo que no era por ahí la onda. Yo creo que acabó siendo un mercado sumamente rentable el de la evaluación, tanto que implosionó un poco, ¿no? Y que bueno, la evaluación como parte de la disciplina de políticas públicas es una rama muy seria, tiene exponentes muy importantes. En México hay muy buenas personas evaluadoras, en la UAM tenemos buenos evaluadores, ¿no?
Miriam Cardoso, por mencionar algo, y hay muy malas evaluaciones, ¿no? Que son prácticamente apologías a los programas, de que pues, pensaron que nada más hacer el checklist, hacer la matriz de marco lógico, y veía si el problema estaba relacionado con el objetivo, y si el objetivo estaba relacionado con las causas de segundo nivel, y este tipo de cosas. Y la evaluación me parece que ha caído en un bache. Y algo que yo siempre he comentado desde hace muchos años, ¿y por qué nunca ha habido un gremio de implementadores? Diseñadores hay un chorro, evaluadores hay un chorro. Mi pregunta es, ¿por qué no hay implementadores? ¿Por qué no hay colegios de implementadores? ¿Por qué nadie se pelea licitaciones por implementar? Bueno, en primera porque los gobiernos tienen casi todo el monopolio de la implementación. En algún momento las organizaciones de la sociedad civil, vía la Indesol y un poquito antes de eso, hacían la chamba sucia a los gobiernos, ¿no? Y pagaban muy poco y la chamba seria, fuerte, las hacían las organizaciones civiles que tenían un asentamiento territorial muy importante, mucho conocimiento territorial y que les era muy factible hacer buenas implementaciones. Eso duró muy poco, muy poco, por ahí de finales de los 90, por inicios de los 2000. Ustedes saben que el 31 de diciembre casualmente salió iba a decir un dictamen, perdón, estoy en una comisión dictaminadora, salió un decreto presidencial desapareciendo la Indesol, ¿no? Que era una subrama de investigación de la Sedesol, de la Secretaría de Desarrollo Social. Ustedes como saben, la Sedesol desaparece con el actual gobierno para pasarse a la Secretaría de Bienestar. Entonces, este apoyo que tenían las organizaciones vía la Indesol, pues desaparece. Estamos a 8 días de que desapareció eso formalmente. Ya se venían matando de hambre a las organizaciones desde hace muchos años. En fin, lo que trato de decir es que la implementación, mucha gente la obvia, mucha gente no le presta ninguna atención y desde mi punto de vista es la etapa más complicada de toda la política pública, mucho más que el diseño, mucho más que la evaluación, ¿no? Mucho más que cualquier fase de la política pública, la implementación es, como decía el profesor Pedro Moreno, el talón de Aquiles de la política pública. Porque no está abierta a la población, no está abierta a grupos de expertos como lo está la evaluación. Es mal pagada la implementación, ¿no? Y tradicionalmente se le delega al administrador. El político diseña, el técnico evalúa y el administrador implementa. Yo sé que es un reduccionismo, ¿no? Pero me parece que a la implementación se le dejó de lado, se le prestó poca importancia, se le dieron siempre pocos recursos y se supuso algo que la primera generación de estudiosos de implementación ya había dicho, que que esa es una idea de Eugene Bardak, que un buen diseño es suficiente para una buena implementación. ¿Quieres una buena implementación? Haz un buen diseño, ¿no? Como todos sabemos, en México podemos traer a 15 premios Nobel de lo que ustedes quieran a diseñar programas sociales y la implementación va a ser un caos, ¿no? Entonces vamos a ver en estas sesiones, es más, al temario de una licenciatura como políticas públicas, si de por sí las fases de la política pública estaban un poco desdibujadas, hay producciones de diseño, medio las que recobraron cierta relevancia, pues fue la evaluación, porque pues todo el mundo se siente evaluador, ¿no? Es donde está el dinero. Y repito, donde tú puedes participar en política sin ser político, y aparte cobras, ¿no? Pues es bien rentable ser evaluador, ¿no? Y más cuando te pones te vuelves defensor ortodoxo de la matriz de marco lógico, pues imagínense, ¿no? Nunca pierdes, siempre ganas. Incluso hasta nuestros temarios han delegado la implementación a un ostracismo brutal, ¿no? Se sigue sin comprender cuál es la gran importancia de la implementación, ¿no? Y todo se quiere solucionar con diseños vía matriz de marco lógico y vía evaluación, ¿no? Entonces,
si no tomamos en cuenta la implementación, pues nada va a cambiar. Entonces yo por eso me propongo que en estas 4 semanas, o sea, son 4 semanas, yo he dicho que se necesitan por lo menos 2 trimestres de implementación. Nosotros tenemos 4, ¿no? 4 semanas. Pues trataré de ser lo más sintético, de ser lo más, ¿cómo decirlo? Pues, lo más claro, lo más omniabarcante, lo más, pues sí, incluso pues invitarlos a ustedes a, a, a que le tomen gusto a la implementación, ¿no? Que es este mundo de las, ¿cómo se llama? La implementación es este mundo es es la caja negra de la caja negra, ¿no? Tomando como metáfora a John Elster, la implementación es la caja negra de la caja negra, ¿no? Entonces, es un problema. A mí me encanta la implementación, me encanta más que la evaluación, me encanta más que el diseño, me encanta más que el problema público. Nadie le presta importancia a la implementación. Por eso es tan importante, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver en esta breve sesión del día de hoy ¿qué fecha es hoy? ¿Es 7 o es 8? Ay, ¿quién me habló? No, 7. 7 de enero, hoy vamos a ver a 3 autores de manera muy rápida, pero me parece que muy importantes, ¿no? Van Meter y Van Hor, Richard Elmore y Sabatini Masmanian. Hay una, fíjense, aquí hay una primera definición de implementación, ¿no? Porque pues muchas veces ni se sabe qué se entiende por implementación. ¿Por qué no empezamos por definir implementación? Esto viene en las antologías, ¿eh? Dicen los holandeses, nuestro modelo y la investigación que de él se deriva no están diseñados para medir ni para explicar los resultados finales de las políticas. O sea, no es evaluación, sino para medir y explicar lo que preferimos llamar desempeño del programa. Es decir, el grado de cumplimiento real de la prestación de los servicios propuestos. ¿Qué es la implementación para Van Meter y Van Hor? El grado de cumplimiento real de la prestación de los servicios propuestos. Punto. Punto. ¿No? Me parece que son sumamente claros los holandeses. Y ay, qué lata. Bueno, está bien. Ahorita. Ellos plantean un cruce de variables entre consensos y cambios, entre cambios y consensos. Incluso, pues de manera muy general, podríamos analizar la gestión de Andrés Manuel, pues con base en estos cuadrantes, en estos ejes X y Y. Porque como podemos ver en el eje vertical, tenemos a los cambios. Lo que esté más cerca del origen, del vértice, serán cambios menores. Y entre más se alejen, pues habrá mayores cambios observables. Del lado del eje horizontal, pues tenemos a los consensos. Igual, del lado del vértice, pues tenemos los bajos consensos y por el lado contrario tenemos los altos consensos. Como podemos ver, hay muchos gobiernos, aquí podemos ubicar a muchos gobiernos, donde no hacen cambios y generan consensos bajos, ¿no? Yo creo que hay un chorro de gobernantes cuya propuesta de cambios son muy pequeñas, pero también su grado de consenso son bajísimos, ¿no? Entonces están en un hipotético espacio o en un hipotético cuadrante D, ¿no? Hay quien
de manera, pues si ustedes quieren, un poco autoritario, que no requiere de los consensos, se ubica en el cuadrante A. Hace grandes cosas, pero con consensos bajos, ¿no? Yo creo que es bueno tener grandes cambios, pero no a cambio de bajos consensos. No sé si me explique, ¿no? Y por lo contrario, ¿no? Hay personas muy negociadoras, muy dicharacheras, muy políticas, ¿no? Que generan altos consensos, pero sus cambios no son los esperados. Obviamente, para Van Meter y Van Horn, el cuadrante idóneo pues será el cuadrante hipotético C, ¿no? Donde no solamente hay grandes cambios, sino hay grandes consensos, ¿no? Entonces, yo creo que en su labor como próximos expertos en política, creo que tienen en sus responsabilidades pues pues esta idea, ¿no? De generar consensos, pues sí, pero consensos que lleven a grandes cambios, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Aquí hay ya básicamente, no quiero ser reduccionista con estos autores holandeses, pero este cuadrante lo pueden ver ahí en las antologías de Luis Aguilar en el tomo 4, página 106, si no mal recuerdo. Ellos plantean 7 grandes variables. Perdón, 6 grandes variables que me parecen que las dependientes son aquí las importantes, ¿no? Ustedes pueden ver del lado izquierdo, que dice política, hay unas variables que los autores llaman variables independientes, que serían los estándares y los objetivos, y las variables independientes 2 serían los recursos. Estas serían las variables independientes, estándares, objetivos y recursos. Obviamente, y esto es casi obvio, pero bueno, a veces se olvida, para cualquier experto en política pública, no puede haber una política si no tiene estándares, si no tiene objetivos, si no tiene recursos, ¿no? Entonces, no está de más reiterar que estas son las variables independientes. No obstante, las siguientes variables serán las variables dependientes, que principalmente son 3, que son las que corresponden a la comunicación interorganizacional, que son las que ven ustedes en la parte intermedia del gráfico, ¿no? La comunicación interorganizacional y de actividades de inducción, las características de las agencias responsables de la implementación y las condiciones económicas, sociales y políticas de la población, ¿no? Estas 3 variables dependientes me parece que son el gran núcleo del aporte de Van Meter y Van Horn, ¿no? No estoy diciendo que las variables independientes no lo sean, pero me parece que las características que subyacen a cada una de estas dan mucha carnita. Miren, no me lo están preguntando, pero, y miren, aquí ya aparecen todas sus componentes. Perdón si no tengo es que es mucho texto, pero lo pueden ver, lo pueden ver ahí en sus lecturas. Incluso yo les he propuesto a algunos alumnos, pero luego no sé qué pasa. Y yo lo que les he dicho, a ver, Van Meter y Van Horn son tan claros, son tan esquemáticos, que te plantean variables independientes, variables dependientes y subvariables. Ya con eso tienes para hacer un estudio, por ejemplo, de una tesis de licenciatura. ¿Por qué? Porque si tú vas a analizar el grado de cumplimiento real de la prestación del servicio de agua potable del municipio de Lerma en la colonia Centro, pues yo propongo retomar a Van Meter y Van Horn
en sus variables dependientes y analizar tres variables elementales: la comunicación interorganizacional, las características de las agencias responsables y las condiciones económicas, de las cuales sus subvariables son tales. Ya lo que voy a hacer es verificar mediante ciertas técnicas de investigación cuál es el grado de cumplimiento que tiene ese servicio en Lerma o donde ustedes quieran respecto a estas subvariables, ¿no? Así de claro son estos softwares. Miren, de la primer variable dependiente, la que ustedes tienen en la parte de medio arriba, comunicación interorganizacional y actividades de inducción, yo les pregunto, bueno, los autores manejan tres subvariables. Uno, actividades de asesoría y de asistencia técnica. Dos, si los superiores pueden respaldarse de una gran variedad de sanciones, tanto positivas como negativas. O sea, los supervisores, los funcionarios, ¿tienen la capacidad de sanción? ¿Tienen la capacidad de sanción y de premio? Como se dijera en el argot de la economía, ¿pueden dar la zanahoria y el garrote? ¿O nada más están ahí predicando la buena voluntad? Tercero, si los funcionarios pueden incidir en la participación, cooperación estatal y local cuando le ofrecen los servicios valiosos. Para nadie sería extraño decir que el ofrecimiento del agua potable, es un servicio valioso, es un servicio muy valioso, ¿no? Y cada vez, y más en el Estado de México, ¿no? Cada vez hay más pugnas territoriales, hay más pleitos, incluso empresariales, ¿no? Por ejemplo, de esta, ¿cómo se llama? Brands, esta empresa que estaba saqueando mucho el agua en Mexicali y que la lograron sacar de Mexicali, pero que ahora se va a ir a Veracruz. Justamente hoy salió la noticia, lo dijo la secretaria de, la secretaria Cloutier, lo mencionó, no sé si vieron las noticias. Sí, ayer jueves 6 de enero, ¿no? Scotian Brands, algo de Brands, termina en Brands, no recuerdo cuál, se me fue. Bueno, entonces el agua es un servicio valioso. Entonces, ¿cuál es la intervención, por ejemplo, en Lerma, de los funcionarios federales? Y cómo generan la cooperación en la esfera estatal y municipal. Estas tres características, repito, actividades de asesoría y de asistencia técnica, estímulos y castigos de los funcionarios o de los superiores en la implementación. Y tercero, la incidencia y la cooperación, cómo cooperan los funcionarios en el otorgamiento de estos servicios. Estas tres subvariables conforman la primer variable dependiente, es decir, la variable dependiente 1 llamada comunicación interorganizacional y actividades de inducción. Yo lo que les digo a los alumnos, díganme un programa social donde a sus implementadores los capaciten. O sea, la primera subvariable, lo que está aquí. En primer lugar, las actividades de asesoría y de asistencia técnica. ¿No les parece que en México, en el Estado de México, en Ciudad de México, tenemos N cantidad de políticas públicas cuya implementación está a cargo de implementadores que no están capacitados? ¿Cuánto gastan los gobiernos en brindar asesoría y asistencia técnica de capacitación? O sea, ya desde ahí, tu programa está mal, para empezar, ¿no? Si luego llegan los superiores, los funcionarios federales, y a ver, quítense piojos porque ya llegó el peine, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que llegar a cooperar con las entidades estatales, con las autoridades estatales, con las autoridades municipales, establecer mecanismos de sanciones,
de cómo establecer premios, en fin, ¿no? De tal manera que puedas jalar a la gente a lo positivo, a tu personal, ¿no? Entonces, ¿cómo incides en esa participación, ¿no? Entonces, ahí tienes una materia de análisis hermosa y discúlpenme, que nadie la está documentando. Nadie está explicando este tipo de cosas a nivel de programas sociales. Si lo hay, pues díganme. Porque, repito, nadie está analizando la implementación. Todo el mundo cree que irse a campo, hacer sus entrevistas, hacer sus cuestionarios y hacer este tipo de cosas ya te capta la realidad. Esto no te lo capta. Esto no te lo capta, ¿no? Si queremos medir el grado de eficiencia de un programa, tenemos no solamente que entrevistar, que aplicarles cuestionarios a los implementadores, no a los políticos del ayuntamiento, sino a los implementadores y sobre todo a las personas que reciben esa política. Entonces, falta mucho por hacer, ¿no? En el segundo caso, estoy hablando del centro en su mirada en la parte media de su pantalla, donde dice variable dependiente 2, las características de las agencias responsables de la implementación. ¿Quiénes son las agencias responsables de la implementación? ¿Quiénes implementan y cómo se llama esta agencia? ¿Es la Secretaría de algo? ¿Es la Regiduría de algo? ¿Es el Instituto de Jóvenes del Lerma? ¿Quién implementa? ¿Cuál es la agencia? ¿No? Y pues muchas veces incluso también en eso se tiene mucha ambigüedad, ¿eh? ¿No? Aquí lo que te dice Van Meter y Van Hor es, a ver, ¿por qué no analizamos 5 cosas? 1, la competencia y el tamaño del personal de esa agencia. 2, el grado de control jerárquico de las decisiones y los procesos de las subunidades pues, de esas agencias, ¿no? Los recursos políticos que tiene esa agencia, ¿no? La vitalidad de una organización, si tienen un buen liderazgo, si son activas, si están bien pagadas, si tienen motivación organizacional, ¿no? El grado de comunicación abierta que existe en una organización, es decir, cuáles son sus redes internas de comunicación, tanto en lo vertical como en lo horizontal, y cómo procesan lo discrecional, ¿no? Repito, si tú haces un estudio de esto, das cuenta de la implementación de una política y repito, no lo está haciendo nadie, ¿eh? Quinto, los nexos formales e informales de la instancia con el grupo encargado de la elaboración. Claro. ¿Quién de esa agencia responsable de la implementación habla, se comunica, se pelea con los diseñadores? Yo les digo algo, muchas veces ese nexo ni siquiera existe, ¿eh? Porque el paquete de políticas se lo avientan a los municipios, se lo avientan a los estados. Y, ¿sabes qué? A mi federación no me preguntes, yo soy el experto, tengo cosas muy importantes que hacer. Entonces, pues tus implementadores que lo hagan. Oiga, pero necesito saber. No hay a quién preguntar. No existen ni siquiera nexos formales e informales, ¿eh? Entre los diseñadores y los implementadores. Ahí está un punto de discusión también interesantísimo. Todas las políticas públicas tienen ese déficit. Díganme una política pública donde sus diseñadores tengan mecanismos de comunicación con los implementadores y viceversa. Díganme un programa. Díganme ustedes un programa. Vamos. Y en caso de haber ese vínculo, esa red, ese nodo, ese nexo, ¿es formal o es informal? ¿Está mediado por una normativa o son puras reglas no escritas? Ahí tienes cantidad de cosas que documentar como estudiante de política pública, ¿no? Eso como 5 características de las agencias responsables de la implementación.
Para Van Meter y para Van Horn, la agencia que implementa, la agencia responsable de la implementación, es una unidad de análisis importantísima, que cobra vital importancia cuando hablas del objeto de estudio, que es la implementación. Y tercera variable, dependiente. Estoy en la parte inferior, media inferior, ¿no?, de las condiciones económicas, sociales y políticas. Aquí también te manejan 6 subvariables. Tan solo preguntarse, hacer un análisis sociodemográfico, socioeconómico, vía el INEGI, vía la CONAPO, vía el ENIC, vía las estadísticas que tenemos, podemos contestar las siguientes preguntas. ¿Son suficientes los recursos económicos disponibles en la jurisdicción o en la organización para sostener esa fase de implementación? No me lo van a creer, pero muchos programas sociales están implementados por chicos de servicio social. Y son chicos de servicio social sin un peso de pago, sin capacitación y con un nivel de discrecionalidad altísimo, ¿no? Y que aparte esos chavos que no tienen mucha idea de cómo funcionan las cosas porque no se les explica, esos implementadores de facto muchas veces tienen a su cargo 3 o 4 o 5 programas, ¿no? Entonces, nadie le presta importancia a la implementación, nadie le presta la importancia. Todo el mundo sabe que es importante, pero como no hay dinero allí, como no hay visibilidad, como lo hay en la evaluación o en el diseño, pues todo el mundo, nadie quiere estudiar la implementación. Otra pregunta que señalan estos holandeses en cuanto a las condiciones económicas y sociales y políticas es en qué medida y de qué manera afectará la implementación de tal o cual política las condiciones prevalecientes en esa sociedad. Miren, chicos, no les voy a mentir, pero cuando yo era joven, o sea, hace 20 años, ¿no? Tampoco estoy tan viejo. Estoy madreado, pero no estoy viejo. Hace 20 años me acuerdo que los grandes pobrezólogos y el Coneval y el INEGI decían que había municipios de la Sierra de Guerrero, no recuerdo su nombre, pero Metlaltónic, no recuerdo, pero que era el municipio más jodido del país. O sea, de los 2.450 municipios de aquella época, porque de hace como 20 años para acá se han creado como 30 municipios nuevos en el país. De esos 2.440 municipios de aquella época, de los 2000, de inicios de los 2000, todo el mundo quería ir a hacer su tesis de licenciatura, maestría y doctorado a esos municipios, pues para ver a la pobreza de manera cruda, ¿no? Y dices, bueno, ahora está bien. Yo supe de muy buena fuente que las autoridades municipales, o sea, llegaba tanto apoyo y llegaba apoyo de organizaciones civiles, de voluntarios, de filántropos, incluso empresas querían llegar a hacer caridad ahí. Y yo sí supe de varios presidentes municipales que no permitieron que las ayudas fueran reales porque sabían que se les iba a ir, valga la contradicción, la gallina de los huevos de oro. Es decir, ser tan pobre, ser el pobre extremo, ser el municipio más pobre, te genera mucha tensión, mucha tensión. Entonces, llegaba el PNUD, llegaba la ONU, llegaba la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, llegaban los doctorantes de la UNAM, llegaban los profesores del CIDE, todo el mundo llegaba ahí. Porque todo el mundo quería estudiar el municipio más pobre del país, ¿no? Y muchas veces esa pobreza se mantenía muy fuerte para que llegaran apoyos muy fuertes, ¿no? Entonces, hace cosa de un mes, ustedes habrán visto
que todo el mundo festejó, ¿no? Es que el Coneval ya sacó sus nuevas cifras de pobres, ¿no? Órale, ¿no? Y ya saben los analistas de políticas públicas, ¿no? Es que las políticas públicas han fallado. Dices, güey, con 5 minutos que revises sus reglas de operación, te vas a dar cuenta que eso va a fallar sí o sí, ¿no? O sea, pero bueno, eh, eh, en México hay mucha apología al Coneval, ¿no? No porque el Coneval haga un mal trabajo, por supuesto que hace un muy buen trabajo, pero en México se prioriza el termómetro por encima del enfermo, ¿no? Entonces, el enfermo está ahí muriéndose, ¿no? Y todo el mundo prestándole importancia al termómetro, ¿no? Mira lo que puso el INEGI, mira dónde están las mediciones, ¿no? Entonces, esto ya lleva demasiado tiempo, ¿eh? Esto que ya en el inciso B de la variable condiciones económicas, esto que decían Van Meter y Van Hor, no es nuevo, no es nuevo, ¿no? O sea, ¿en qué medida y de qué manera el programa, la acción, la política, los programas afectan la implementación de la política? ¿Cómo esa implementación de esas acciones afecta las condiciones socioeconómicas prevalecientes? Uh-huh. Los programas de apoyo a los pobres sacan a los pobres de su condición, pues ya sabemos, ¿no? Las tarjetitas rosas del Estado de México sacan de su condición socioeconómica a las mujeres violadas, pues ya sabemos la respuesta, ¿no? Pero pues seguimos inventando el hilo negro, ¿no? Dice Van Meter y Van Hor, inciso C, de la subvariable 3, de la variable dependiente 3. ¿Cuál es el estado de la opinión pública? Uy, porque pues también, pues los manipuladores mediáticos como Salinas Pliego, como Emilio Azcárraga, pues están en todos lados y a todas las escalas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el estado de la opinión pública? ¿Qué tanta atención se presta al problema que enfrenta esa política? Es importante el papel de la opinión pública en la implementación de una política pública, ¿no? Híjole, inciso D, favorecen o se oponen las élites de la implementación. Favorecen o se oponen las élites a la implementación de la política. Lo que yo les decía con estos municipios de Puebla, Oaxaca, Guerrero, ¿no? Que las élites gubernamentales se encostraban tanto y que ellos absorbían la ayuda. Ah, ¿no quieres ayudar? Ah, pues dámela a mí. ¿No? Entonces, la ONU, el PNUD, el Banco Interamericano de Desarrollo, mandaban un chorro de ayudas y el pueblo seguía bien jodido. ¿Por qué? Porque las élites absorbían todo ese apoyo, porque obviamente si se lo daban a la población, pues todos tus apoyos iban a terminar, ¿no? Yo, por cierto, eso no lo he visto en ninguna tesis de doctorado de esa época, ¿no? Porque, repito, todo mundo se iba a ir a estudiar su tesis de maestría, licenciatura, doctorado, y casualmente encontraron todo menos eso, ¿no? En fin. ¿Cuál es la inclinación política de la jurisdicción u organización responsable de la implementación? ¿Hay oposiciones o apoyos hacia la política? No nada más jugar hacia a la brava de que el gobierno es malo y el gobierno no quiere que progresemos, ¿no? Tampoco es tan así. Por ejemplo, cuál es el papel de los partidos políticos de oposición en la implementación de estos programas, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con el corredor? Digo, ahorita porque ya no es muy poderoso, pero ¿qué pasaba con otras políticas hace, ustedes están muy jóvenes, pero hace 10, 15 años en este corredor del PRI, de Lerma, Metepec, Toluca, todo este corredor verde, que le llamaban el corredor verde, eh, obviamente tenía una jurisdicción muy clara, ¿no? Pero en ese corredor verde se implementó la UAM Lerma, ¿no? O sea, tampoco fue casualidad, ¿verdad? ¿O por qué no se fue al corredor amarillo en Chimalhuacán o en Chalco? Pues sí, digo, no somos hijos de las buenas intenciones, ¿sale?
Hasta la UAM le entra a ese tipo de negociaciones. Entonces el estatus político de ese territorio, es decir, la inclinación política de esa jurisdicción, también pesa. Es muy importante, ¿no? No me voy a cansar de decirlo, pero eso ¿quién lo estudia en política pública? ¿Mm? Ahora, no solamente los gobernantes, no solamente los actores políticos, ahora, ¿qué tanto los actores privados? Inciso F, ¿en qué medida se han movilizado a favor o en contra de la política los grupos de intereses privados? ¿No? Entonces digo, a mí en lo personal no me cae en lo más mínimo bien ni Salinas Pliego, ni mucho menos Carlos Slim, ¿no? Me parece que son dos grandes saqueadores de este país, como lo han sido otros, pero si yo fuera Andrés Manuel, pues evidentemente lo seguiría tratando bien. ¿Por qué? Porque tú no te puedes echar encima a los intereses privados. Entonces, esto también ustedes lo deben de entender muy bien, porque si bien hay que oponerse a ciertas prácticas de élites privadas, por ejemplo, a nivel municipal o a nivel estatal, si no tienes la habilidad política suficiente, te pueden destrozar en 2 segundos. Entonces, mejor los haces tus aliados, ¿no? Entonces, ha sido de cierta inteligencia el que Andrés Manuel tenga de su lado a 2 chacales del nivel de Carlos Slim y de Salinas Pliego, ¿no? Es más, Salinas Pliego ya vieron que salió a regañar a la UAM y a la UNAM y a los sectores educativos. El dueño de Electra sale a regañar a los rectores. Pues obviamente a cambio de qué y por instrucciones de quién. Entonces, claro, desde el punto de vista del gobernante, pues mejor que estén de mi lado a que estén en contra de mí. Pero pues se puede ver cómo la implementación de los programas o de los proyectos de Andrés Manuel, pues también está de algún modo movilizado a favor o en contra por parte de ciertos grupos de intereses privados, ¿no? Del otro lado pues, están los Claudio X González, bla, 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 ¿no? Qué sé yo, ¿no? La supuesta, bueno, no es supuesta, pero bueno, vamos a suponer que es supuesto, ¿no? La supuesta intervención judía que hay en la Ciudad de México, ¿no? Con los Chertorivsky, con los Woldenberg, con los Sheinbaum, ¿no? Con los Imas. Casualmente todos estos apellidos judíos que tienen todititas las narices en la Ciudad de México, ¿eh? Entonces, ¿cuál es el papel de los actores privados en la implementación de los programas sociales? Es bien importante. ¿Te imaginas hacer una tesis de licenciatura nada más con estas de estas 6? Agarras estas 3 variables dependientes, ya te describen cuáles son las subvariables y nada más te pones a rellenar con un estudio de caso estas subvariables. Me parece que tienes un trabajo medianamente decente, ¿no? Yo me he cansado de proponerlo, pero no sé qué pasa ahí en los últimos trimestres, pero no se casa, ¿no? En fin. Dicho de otro modo, estos 6 elementos podríamos definirlos así: agrupados en variables políticas, en variables contextuales y en variables de ejecución. Las variables dependientes son las que vimos del lado izquierdo, los estándares y objetivos y recursos. Esas serían nuestras variables políticas, ¿no? Las otras, que aquí está como 3, 4 y 5, pues serían las variables contextuales, las variables dependientes, ¿no? ¿Por qué? Porque dependen
de las políticas, evidentemente. Y aquí vemos otra vez cómo se da este fenómeno de la política de las políticas, ¿no? Donde la parte técnica de la política pública nunca será ajena a la variable política, por más que los economistas quieran quitarle la maldad de la política a las decisiones, ¿no? Entonces, no, siempre va a haber un factor político que te determine la política pública, la política de las políticas públicas, las politics de las policies, ¿no? Y ya lo sexto, pues sería más bien como que un efecto de las 5 variables anteriores, ¿no? La ejecución, ¿no? Sería esto, a manera de espejo, ¿no? A mí esta simpleza de Van Meter y Van Hor, a mí me encanta. Me parece que cuando queremos sofisticarnos en la implementación, se nos olvida todo esto, como si ya lo tuviéramos superado. Entonces, yo entiendo que estos modelos, con la complejidad de la cosa pública actual, pues, se quedan chatos. Sí, pero también jugar al innovador no te lleva más allá de esto, ¿eh? O sea, repito, no son esquemas que ya hayamos superado. Me parece que es una metodología clara, sencilla, elemental, que nos tendría que ayudar a ser mejores estudiosos de la política pública, ¿no? Y bueno, rápidamente pasamos con el señor Elmore, Richard Elmore, que a mí me encanta también porque critica el modelo jerárquico, ¿no? O sea, no sé si ustedes sepan, pero muchas veces cuando hay demasiada burocracia o demasiados, ¿cómo llamarlo? Cuando hay demasiado personal en una oficina, como cuando vas al banco, ¿no? Y ves que hay 10 cajas y solamente hay 2 abiertas, ¿no? Entonces, ¿dónde está la demás gente? ¿No? Para eso quieren tanto personal, para eso quieren 10 cajas, para que siempre haya 2 abiertas. En fin, ¿no? Lo que te dirán los pro-jerarquistas es que te ayudan a mantener el orden, ¿no? Esto es justamente lo que critica Richard Elmore. Y será muy breve con Elmore, no voy a meter tanto con él. Dice él textualmente: cuanto más rígida sea la estructura de las relaciones jerárquicas y mayor el número de puntos de control y de decisión para asegurar la conformidad, más oportunidades hay para la desviación y el retraso. Mayor es la propensión de los subordinados a descansar en sus superiores y buscar de ellos la orientación, y menor la confianza en el criterio y la capacidad individual para resolver los problemas. Una de las mayores ironías del gran interés actual por la implementación, esto lo decía a finales de los 70, una de las mayores ironías del gran interés actual por la implementación es que cuanto más intentamos gobernarla con los instrumentos convencionales del control jerárquico, menos capaces somos de lograrlo. ¿Mm? Piensen ustedes en el hijo rebelde de la casa. Entre más punitivos son los papás, pues más gelatinoso se vuelve el hijo, ¿no? Pues ya te amarraron, ya te encerraron en tu casa, pues eres de los que a las 2 de la mañana abre la ventana y se brinca sin ningún problema. Entonces, entre más mecanismos de control jerárquico haya, dice Richard Elmore, menos capaces somos de lograrlo, ¿no? Esto es maravilloso. Ahora bien, ¿cuánto hemos gastado? ¿Cuánto hemos gastado en generar estructuras administrativas y burocráticas que en realidad pues ni siquiera llegan a controlar las cosas? Ni siquiera son puntos de control efectivos, ¿no? Ahora, esto es importante en la actualidad. Ustedes dirán, bueno, pero esto ya es para viejitos, ¿no? No,
porque, a ver, ¿qué pasa? No sé si ustedes han detectado un cierto menosprecio de Andrés Manuel hacia la administración pública, ¿no? Hacia hacia las personas trabajadoras de los gobiernos, como si fueran, como si estuviéramos en los 60, ¿no? Donde mucha gente comiendo tortas, llegando tarde, nadie resuelve nada, gasta mucha luz, mucho espacio, mucha nómina, mucho sindicato, no sirve para nada, ¿no? Entonces, Andrés Manuel, ya hace rato en un seminario lo comentábamos, está desmantelando tanto las organizaciones y la administración pública que estamos perdiendo o se está perdiendo mucha capacidad de control. Entonces, uno no va a negar que en esta administración pública mexicana hay N cantidad de personas, pues por decirlo menos, personas inútiles que no sirven para nada y que son sobrinas, que son primos y que son parientes y que todo el mundo sabe que en los ayuntamientos, en los gobiernos, la gente metía hasta sus amantes, ¿no? Eso todos lo sabemos. Porque no hay un servicio profesional de carrera, porque la nómina es muy discrecional, en fin, no me voy a meter en esto. Sí, o sea, sí hay, o sí había una jerarquía, un excesivo número de personas en los gobiernos que no ayudaban en nada, ¿no? Pero de eso a que tú, Andrés Manuel, quieras desmantelarlas, pues creo que estás cometiendo el mismo exceso, pero del lado contrario, ¿no? Entonces, ¿con qué administración pública nos vamos a quedar al final del trimestre? Del trimestre del sexenio. Es que estaba pensando ahorita en algo que les voy a comentar. Me parece que este tema del excesivo burocratismo tiene que ver incluso con el tema de la educación. Perdón que aquí ya jale el tema de la implementación hacia cuestiones más personales, pero yo como profesor investigador en la UAM Lerma, veo que también se quiere desmantelar ciertas instituciones, no ciertas instituciones, todas las instituciones. ¿Es cierto que han habido abusos? Sí. ¿Es cierto que hay una nómina dorada? Sí. ¿Es cierto que hay cacicazgos en las universidades? Por supuesto, sí. Pero de eso a que le empieces a recortar a todos, pues dices, no, o sea, si hay élites encostradas, si hay grupos de poder, pues ¿por qué no vas y los atacas y te los chingas? Pero de eso a desmantelar todas las instituciones, pues tampoco se vale, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué estoy yo haciendo ahorita? ¿Qué he estado yo haciendo desde hace 2 años, desde marzo del 2020? Yo doy mis sesiones en Meet, en Zoom, las grabo y las subo a mi canal gratuito de YouTube, ¿no? Ahorita ustedes están viendo esto en un canal de YouTube, vía un Zoom, ¿no? Eh, para la racionalidad de Andrés Manuel eso es muy positivo, ¿no? Porque esta clase de implementación o todas las clases de implementación que yo pueda dar, no las podemos dar únicamente o no quedan exclusivamente a disposición de 20 alumnos de este trimestre, sino que pueden quedar para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 generaciones, de tal modo que al profesor lo podemos hacer desechable porque ya le pagamos por su clase. Entonces, ya no le pagamos por grupo, le pagamos por clase. Entonces, al rato lo que quieren hacer con la educación es justamente eliminar a los profesores para que se queden sesiones grabadas y no solamente se eduquen 20 alumnos, sino 500. Alguien dirá, es que eso es muy bueno, es que eso reduce costos, ya cada alumno estudia a su ritmo. Sí, 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 no, yo no digo que no sea una ventaja, pero se pierde ese principio pedagógico de la relación alumno-profesor, ¿no?
que es realmente el núcleo de la educación, el núcleo de la pedagogía. No nada más grabaciones, ¿no? ¿Se acuerdan que al inicio de la pandemia, pues, se acuerdan que todo el mundo empezó a comprarse televisiones nuevas porque empezaron a darles clases de primaria a los alumnos vía televisión abierta, ¿no? Si se acuerdan, ¿no? Al inicio de la pandemia, ¿no? Entonces, a mí sí me pareció un tema bastante peligroso porque estás desmantelando, fíjense, a nombre de la educación pública, a nombre de la masificación de la educación pública, se está desmantelando la educación pública sobre pretexto de contraponerse a las élites académicas. Entonces, sí se dan cuenta que es un terreno muy, muy lodoso, muy lodoso, ¿no? Entonces, esto que dice Elmore, no es de viejitos, no es de modelos de viejitos, es totalmente aplicable a la actualidad, ¿no? Entonces, son muy importantes estos esquemas, ¿no? Y vean lo que dice Richard Elmore. La noción que las autoridades ejercen o deberían ejercer algún tipo de control directo y decisivo sobre el proceso de implementación de la política es, dice Richard Elmore, sin más, la mentira piadosa de la administración pública convencional y del análisis de políticas. La mentira piadosa de la administración pública convencional y del análisis de políticas. Los administradores justifican sus decisiones discrecionales diciendo que su autoridad es delegada y que es controlada por autoridades elegidas o legalmente designadas. Lo que yo les decía, a ver, si yo estoy aquí de gendarme, pues es que estoy cumpliendo un papel, tengo una misión, ¿no? Y dice el Moore, no es cierto. Punto y seguido, los analistas políticos justifican su existencia arguyendo que se requieren decisiones racionales e informadas para guiar y controlar a los administradores. Todo un tema de discusión, ¿no? No me voy a meter en esto, ¿no? Pero solamente ahí lo voy a mencionar rápidamente, los modelos de referencia y cuál es el origen y los modelos de referencia organizacionales de Richard Elmore, ¿no? Del proceso burocrático, del de sistemas, del desarrollo organizacional, el conflicto, bla, 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 ¿no? Y bueno, aquí ya entramos con otro par de autores que a mí me encantan. Sobre todo que yo los estoy utilizando mucho ahorita en temas de políticas públicas con enfoque de derechos. Sobre todo voy a decir por qué. Sobre todo por la parte normativa. Creo que es claro que se puede ver aquí un triángulo, ¿no? Donde en la parte superior está justamente el problema público, ¿no? Entonces, son esquemas, esta primera generación de implementación le da mucha importancia al problema público, cosa que ya las nuevas versiones no, ¿no? Ya más bien son qué es lo que te están diciendo las personas que sufren el problema público, ¿no? Y de ahí que importe mucho la percepción, las encuestas de salida, este tipo de cosas. Pero aquí creo que la gran ventaja de Sabater y Masmanian, que también es otra lectura de la antología de Luis Aguilar, que a todo mundo le pasa por desapercibido, estos autores, analizan una implementación de un programa, de una política, a partir de dos grandes vertientes, las variables normativas y las variables no normativas. Entonces, justamente cuando hay un cambio muy fuerte o cuando la política pública depende de un cambio o de una reforma, por ejemplo, una reforma constitucional o una entrada en vigor de un nuevo código civil, de un nuevo código penal, lo que tú quieras, es muy importante ver cómo funciona la implementación a partir de Sabater y Masmanian.
Perdonen, pero es que tengo mi tratamiento odontológico, los odontólogos son peores que los políticos, entonces, no solamente me duele, sino que, y eso que ya me quité unas ligas que tengo que tener puestas, no solamente me duele, sino que tartamudeo mucho y bueno, me es muy incómodo hablar, perdón, perdón. Luego, apenas vi a mi dentista y me dice, ¿se han puesto las ligas? Le digo, sí, pero me las tengo que quitar para hablar. Pero, ¿qué uno puede hablar con las ligas? Le digo, ya uno cree que los políticos son personas irracionales con las que no se puede hablar y es que no conocen a los dentistas, ¿no? Entonces, perdón por mi dicción, pero realmente estoy, creo que incluso sangrando de la lengua, ¿no? Tengo unas curaciones adentro. Eh, entonces, cuando hay entrada en vigor de marcos normativos fuertes, creo que Sabater y Masmania nos ayudan mucho en esto. Por ejemplo, para los ODS, para la agenda de los ODS, que afortunadamente ya va de salida, o sea, ya todo el mundo ya perdió el entusiasmo, ya no es un tema de moda, afortunadamente, ¿no? Sigue el tema de moda de la gobernanza y eso, pero bueno, bueno, ya, cada vez son menos los temas de moda. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte del medio, hay del lado izquierdo de sus pantallas las variables normativas, es decir, cómo se puede medir la capacidad de la ley para estructurar un proceso político de implementación. Y ahí sí, todo esto que yo siempre he dicho de los abogados que creen que hacer leyes es hacer políticas públicas, lo cual sigo sosteniendo, lo que estoy diciendo en este momento es, ¿qué pasa cuando hay, por ejemplo, el alcoholímetro? ¿No? O sea, un cambio radical en una norma, en una ley que es claramente punitiva, que es claramente sancionable. ¿Cómo mides su efectividad de esa política con toda esa carga muy fuerte de lo normativo? Eso es distinto a que una norma sea una política pública, ¿sale? No me confundan las cosas. Entonces, repito, insisto, el gran aporte de Sabater y Masmanian es que nos ponen en una coyuntura de variables normativas y de variables no normativas dentro de un programa social, dentro de una política pública. Eso está súper bien. Arriba, me regreso a la parte de arriba, a la tratabilidad del problema. Ellos hablan de otra vez, tienen 4 subíndices, 4 subvariables de cómo analizar el problema público en su esquema de implementación. 1, hay una disponibilidad de teorías y tecnologías probadas respecto a la implementación de esa política respecto de ese problema, de esa tratabilidad del problema, ¿no? Utiliza el mismo ejemplo, ¿no? El alcoholímetro. El alcoholímetro, pues ustedes saben, pues es un aparatito, es un dispositivo tecnológico que ya estaba probado, ¿no? Entonces, cuando implementamos, habrá que preguntarse eso. La forma en cómo estamos resolviendo el problema público ya estuvo probado en lo teórico y en lo tecnológico. O sea, las tarjetas Monex, las tarjetas rosas ya estaban probadas en lo teórico y en lo tecnológico. Las alertas de género en lo teórico y en lo tecnológico ya estaban probadas o no. A ver, no son esquemas de viejitos, no son esquemas de caducos, ¿no? Sí, pertenecen a la primera generación de implementación, pero perdónenme, pero no están superadas, no del todo. Tienen muchos huecos, ¿no? Pero son muy sólidas. Segundo, ¿cómo se encuentra la diversidad de comportamientos en el grupo objetivo? ¿No? Esto es, híjole, ¿cómo se comporta la población migrante? ¿Cómo se comporta la población LGBT?
cómo se comporta la población joven femenil, cómo se comporta los adultos mayores, cómo se comportan los pueblos originarios de entornos urbanos, ¿no? En fin, ¿cuál es el porcentaje del grupo objetivo en la población total? No me digan, a ver chicos, se los digo en serio, no, díganme ustedes un diagnóstico de política que tenga estas cuatro elementos implícitos. Díganme un diagnóstico de política pública que aborde estos 4 temas, ¿no? Magnitud de las modificaciones comportamentales requeridas. ¿Te imaginas? Es todo un modelaje. La magnitud en estos cambios de actitud que se requiere para que tu programa sea efectivo. ¿Ya tienes una idea? Entonces, eso. Vamos a suponer que hay una implementación de bueno, voy a ser más concreto. Por ejemplo, con el enfoque de derechos humanos, ustedes saben, hay 2 puntos importantes. El primero de ellos es que el enfoque de derechos parte, uno, de una normativa internacional, ¿no? De muchos derechos, son poco más de 30 derechos que tienen normativa internacional. El derecho a un ambiente sano, el derecho a las mujeres, a los jóvenes, poblaciones callejeras, derecho al agua, derecho a la vivienda, bla, son 30 que tienen normativa internacional. Y alguien dirá, bueno, y a mí me vale madre, pues yo vivo en Xochimilco. A mí qué chingos me interesan esos marcos normativos. El problema es que en el 2011 México tuvo una gran reforma de derechos humanos, la reforma constitucional en derechos humanos, si no mal recuerdo, el 10 de junio del 2011, hubo una reforma a la Constitución donde, entre otras cosas, todos los tratados internacionales de los cuales México haya firmado y ratificado están a la misma par que la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. O sea, que ese marco normativo, aunque no esté explícitamente en tu Constitución de tu país, un abogado que esté defendiendo tu caso puede retomarlo para favorecerte a ti. Aparte que se incorpora el principio pro persona, y varias cosas de técnica legislativa, de técnica jurídica, que no voy a tocar aquí, propia de los derechos humanos, pero que tienen mucha aplicabilidad con el modelo de Sabater y Masmania. Ahora, piensen en todos los problemas públicos que tengan una normativa internacional detrás. Yo creo que todos. El tema del agua, el tema de la violencia, el tema de los feminicidios, el tema del saqueo de los bosques, todo eso tiene una normativa internacional que lo prohíbe, que lo trata de evitar, ¿no? Eso por un lado, la reforma constitucional, por un lado, la reforma constitucional del 2011 y dos, todo el marco normativo que se tiene a nivel internacional. Entonces, queramos o no, tenemos variables normativas que influyen no solamente en el diseño, sino en lo que en este momento nos importa, que es la implementación. Mi pregunta es, ¿cuál es el grado de influencia de todos estos marcos normativos en el proceso de la implementación? Entonces, si tú quieres, como yo he defendido la idea, si tú quieres implementar, si tú quieres empezar a diseñar políticas públicas que estén alineadas a la Agenda 2030 de los ODS, perdón, pero estás hablando de un marco normativo internacional. Si tú quieres analizar la implementación, es decir, el grado efectivo en que ese, vamos a decirlo,
como lo dice Van Meter y Van Horn, si tú quieres medir el grado de cumplimiento real de la prestación de ese servicio, de todo lo que hablan los ODS, ay, güey, tienes que hacer una distinción en los efectos de la implementación desde lo normativo y de lo no normativo. Fíjate bien, cuando estás analizando la implementación de una política, Sabater y Masmenian sugieren hacer dos cosas. Uno, dividir lo normativo de lo no normativo. Por ejemplo, cuando hablas de lo normativo, ver si la política tiene objetivos claros y coherentes. Aquí se parece mucho a Van Meter y Van Horn, ¿cierto? Dos, ¿hay una teoría causal adecuada que no sea únicamente una matriz de marco lógico mal hecha, nomás para que te den recursos? Otro elemento que también toca de Van Meter y Van Horn, los recursos financieros. Algo que también toca de Van Meter y Van Horn, la integración jerárquica en y entre las instituciones encargadas de la implementación. 5, reglas de decisión de las instituciones encargadas. 6, reclutamientos de directivos y personal. 7, posibilidades formales de acceso a otros sectores externos. Alguien dirá, bueno, es que estos 7 elementos se parecen mucho a los de Van Meter y Van Horn. Sí, pero aquí lo que te dice Sabater y Masmenian es analiza estos 7 elementos dentro de los parámetros de una ley, de un marco normativo. Desde mi experiencia, desde mi lógica académica, yo lo que hago es utilizar estas 7 variables desde el horizonte, poniéndolas a la sombra de la sombrilla de los derechos humanos. Y paralelamente lo vinculo, lo asocio, lo estudio con otros elementos que no tienen que ver directamente con las variables normativas, es decir, variables no normativas que condicionan la implementación, como por ejemplo, 1, condiciones socioeconómicas y tecnología; 2, atención de los medios al problema; 3, apoyo del público; 4, actitudes y recursos de grupos de ciudadanos; 5, apoyo de autoridades; 6, compromisos y calidad de liderazgo. Entonces, si tú analizas todo el fenómeno, todo el proceso de la implementación, pero dividiendo lo que tiene que ver con la sombra del marco normativo y la otra con la sombra del marco no normativo, te va a dar una descripción de la implementación como no tienes idea. Y otra vez lo repito, perdón, ¿no? Pero esto nadie lo está haciendo, ¿eh? Nadie lo está haciendo. Por ahí, obviamente, los antropólogos, los sociólogos, ¿no? Las disciplinas más de corte constructivista, implícitamente traen estas descripciones más de su lado y han sido más sensibles a esto, pero me parece que incluso no lo hacen de manera explícita, ¿no? Y si tú le dices a un economista que haga esto, te va a decir, a ver, yo nada más analizo el costo-beneficio, hago mi curva, y si del punto A al punto B hay un nivel sombra, pues esto sirvió, si no, ni madres. Entonces, sí nos ayuda a entender mejor la implementación. Sí nos ayuda, ¿no? Y ahora, estas variables normativas y estas variables no normativas, ¿qué tanto te explican las etapas del proceso de la implementación? ¿Se va asociando el proceso o no? Por ejemplo, ¿cuáles son los resultados de la acción de las dependencias encargadas de la implementación? ¿Cuál es el resultado de la acción de las dependencias? ¿Cuál es el acuerdo de los grupos objetivo con los resultados de la acción? ¿Cuáles son los impactos efectivos de los resultados de la acción? ¿Cuáles son los impactos percibidos? ¿Hace falta una revisión mayor de las normas? Y fíjense, entonces aquí necesitamos tener grupos de analistas de la implementación
no solamente que sean sociólogos, politólogos, antropólogos, sino también juristas, ¿no? También abogados que no quieran andar divorciando gente o apropiándose de terrenos baldíos, sino que en realidad vean el proceso de la implementación a la luz o a la sombra, es decir, influenciados por la ley, ¿no? Por los nuevos marcos normativos. Entonces, en mi caso, en lo personal, yo analizo mucho esto porque eh, dependo mucho, como yo hablo mucho de políticas públicas con enfoque de derechos, dependo mucho de la normativa internacional. Entonces, a mí me sirve mucho este esquemita, ¿no? Muy pobre en algunas cosas, pero muy solvente en otras, ¿no? Entonces, creo que son esquemitas muy, muy sencillitos, muy útiles y muy replicables. Os repito, ustedes, yo lo que les decía en algún momento, se los dije a varios alumnos, ellos dijeron que lo hicieron, ¿no? Yo siempre les dije que nunca lo hicieron, pero yo lo que les dije, bueno, ¿y por qué no? Que es algo también que nos falta a los mexicanos. Por qué nosotros los mexicanos, por qué nosotros los expertos en política pública, los que nos dedicamos, más bien, los que nos dedicamos a la política pública, por qué no hacemos modelos híbridos? Entonces yo les decía, a ver, ¿por qué no agarras a elementos de Sabater y Mahmanian? ¿Por qué no agarras elementos de Bardak? ¿Por qué no agarras elementos de Subirats? ¿Por qué no agarras elementos de Barmeter y Van Horn y haces un solo esquema? Que al tu parecer como investigador supervisado por tu director de tesis, generes tú mismo, tú Juan Pérez, un modelo propio de análisis de implementación de la política. Que tú mismo hagas tu modelo, combinando elementos que tú consideres de todos tus autores, ¿no? Entonces yo por eso se los decía al inicio, yo necesito que sean muy propositivos, que rompan el molde y que se atrevan a hacer lo que no los dejan hacer, ¿no? Pero bueno, pues también creo que al finalizar el 2021 no teníamos muchas energías. Bueno, ustedes, ¿no? Ustedes andaban ya totalmente dispersos, entran a una clase, a otra no, se les pregunta algo, nunca responden, en fin. Pues no sé cómo vengan en este 2022, ¿no? Espero hayan podido descansar, hayan podido distraerse un poco, ¿no? Aunque no sé, digo, porque siempre estos profes que te dejan 1000 tareas para después de vacaciones y el lunes ya las ponen a exponer, casi estoy seguro que les tocaron, ¿no? Pero bueno. Eh, pero bueno, vaya, lo que quiero decir es que espero que estén mejor y puedan hacer caso de estas recomendaciones. Si no, pues también no pasa nada, ¿no? Bueno, y pues ya nada más para finalizar, eh, ya saben que la educación de la política pública está muy conevalizada, porque está muy economizada, ¿no? Eh, entonces, también sería prudente que ustedes vayan a ver los términos de referencia de las evaluaciones que tienen que ver un poco directa o indirectamente con la implementación, que son las de consistencia de resultados, las de desempeño, las de procesos, y vean qué elementos de esos términos de referencia qué de lo que nos dicen estos autores no contienen estos términos de referencia. ¿Podrían nuestros autores, Elmore, Van Meter, Van Hoor, Sabatier, Mahmanian, podrían podrían mejorar los términos de referencia de las evaluaciones que tratan de valorar el proceso de implementación?
Yo soy de la idea que sí, pero bueno, también eso los dejo a sus criterios, ¿no? Muy bien, chicos, pues muchas gracias. Hoy fue la primera clase de, de, de implementación de políticas públicas. Vamos a estar viendo muchos autores y hoy fue esta primera clase y pues nos vemos en 8 días pues para seguirle, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y nos estamos viendo. Bueno, saludos, hasta luego.